Buenas tardes, mis hermanos, los saludamos y los bendecimos con la paz del Señor. Hoy otra nueva clase que acá con nuestro hermano Marcos, que nos va a estar enseñando, continuando con el estudio de Efesios. Así que los bendecimos, somos de la iglesia del pastor Hugo Rifo, del Seibo y Magdalena. Así que esperemos que esto les sea de bendición. Continuamos con mi hermano Marcos, que nos va a estar siguiendo dando la clase. Amén. Amén, amén. Amén, bendiciones, Dios te bendiga. Amén. Bueno, gracias a Dios podemos estar un día más estudiando la Biblia, ¿no? Que es un privilegio, ¿no? Un privilegio poder no solamente estudiar. Ayer estábamos hablando con unas personas, ¿no? de lo importante que es no solo estudiar y conocer la Biblia, sino poner en práctica lo que estudiamos, ¿no? Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo en el cual vemos nuestra verdadera condición. Pero dice Santiago que también hay gente que se mira en el espejo y después se va y olvida, ¿no? Su condición. Es como que uno a la mañana se levanta temprano y ve, no sé, creo que la mayoría cuando nos levantamos a la mañana estamos impresentables, ¿no? Y vemos cómo estamos, pero salimos así nomás, ¿no? No nos preocupamos por cambiar nuestra apariencia, ¿no? Y Santiago dice que eso es una incoherencia, ¿no? Se nota que en el tiempo de Santiago era muy común, ¿no? Era muy común que se vaya a la iglesia a escuchar la predicación, pero después la gente salía y empezaba a preocuparse por las cosas de la vida, ¿no? Y hoy pasa también, ¿no? Hoy es muy común que escuchemos ciertas predicaciones. Justo estábamos hablando de una de esas iglesias de la prosperidad, ¿no? De las que hay hoy en día, que fue un hermano y empezó a hablar acerca de todo lo contrario acerca de la prosperidad, ¿no? Y la gente escuchaba y cuando terminó de hablar aplaudía, ¿no? Porque ¿qué puede hacer uno sino reconocer que está en la Biblia, ¿no? Pero uno piensa, ¿cómo puede ser que después de que una persona hable que no es así, ¿no? Tanto como ¿no? Que si somos cristianos tenemos que tener un montón de plata y que tenemos que andar con los autos más caros y ¿cómo puede ser que después nos olvidemos tan fácil, ¿no? De que no es así, ¿no? La mayoría de la gente que va a esas iglesias son gente que se crió en iglesias sanas, con sana doctrina, ¿no? Pero prefirió ir a un lugar donde le dicen lo que quiere escuchar, ¿no? Y estábamos hablando de eso, ¿no? De que los creyentes tenemos una autodefensa, no sé si llamarlo así, ¿no? Algo que nos defiende de los mensajes que no nos gustan, ¿no? Es como que tratamos de olvidarnos, ¿no? Por ahí no conscientemente, pero yo me acuerdo, ¿vieron cuando Jesús les decía a Pedro y a los discípulos, tengo que morir, ¿no? Vamos porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado, ¿no? Y los discípulos a esa parte no les gustaba y no la asimilaban, ¿no? Si usted ve los discípulos, ¿no? Ellos en la última cena, Jesús le estaba diciendo, ¿no? Jesús sabía que era el último día que iba a estar con ellos, ¿no? Antes de la crucifixión, y los discípulos estaban peleando a ver quién iba a ser el mayor de todos, ¿no? Quién iba a ocupar el primer lugar, porque no entendían, ¿no? ¿Se acuerdan una vez Dios le reveló a Pedro que Jesús era el Mesías y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, porque todo eso no se acuerdan? Y al ratito Jesús dijo, bueno, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y ahí padezca, ¿no? Y Pedro trató de convencerlo de que no vaya, ¿no? O sea, es como que la parte que no nos gusta de la Biblia tratamos de... ¿Cómo puede ser, no? Que los discípulos tuvieron 3 años con Jesús. Jesús un montón de veces les dijo que había venido a morir por nuestros pecados, ¿no? Pero ellos no lo asimilaban y nosotros a veces somos así, ¿no? Los pasajes de la Biblia o las predicaciones que nos hacen poner incómodos. No sé si he escuchado alguna vez predicaciones, no incómodo porque esté mal lo que está diciendo la persona, sino porque, al contrario, ¿no? Porque nos está tocando, y nosotros tratamos de olvidarnos lo más pronto posible, ¿no? Llegamos a casa, prendemos la tele, vamos a ver las noticias
y mañana voy al trabajo y ya después me olvido, ¿no? Y el domingo que viene escucho otro mensaje, ¿no? Y pasa así, ¿no? Muchas veces los mensajes o las predicaciones que no nos gustan mucho, tratamos de olvidarlas, ¿no? Santiago decía que era incoherente eso y decía que tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque la persona que no hace lo que escucha, ojo, primero tenemos que ver bien, ¿no? Si nosotros estamos de acuerdo con lo que se está predicando y reconocemos que lo que se está predicando es de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan el texto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿no? Si nosotros reconocemos, nosotros tenemos que alinearnos a lo que dice Dios, ¿no? No tenemos opción como cristianos, ¿no? No podemos decir sí quiero o no quiero, ¿no? Santiago decía eso, ¿no? El que hace eso, el que cree que tiene posibilidad de elegir, se está mintiendo a sí mismo, ¿no? Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿no? O sea, y a veces creemos que no va a pasar nada, ¿no? Listo, pero sí que nosotros como cristianos tenemos la obligación, hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De la obligación que tenemos como cristianos de alinearnos a la palabra de Dios. Igual, primero me gustaría que oremos, ¿no? Para que Dios pueda hablar, ¿no? Para que Dios, y sobre todo que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón para que nos convenza a Dios de que tenemos que decidir cambiar, ¿sí? Señor, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio de estudiar la Biblia, de estudiar tu palabra. Gracias porque podemos adorarte, porque podemos bendecirte. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome control de lo que vamos a hablar hoy, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, Señor, y que sea tu Espíritu el que entre en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el mío, y que lo que leamos, Señor, pueda ser parte nuestra, pueda ser parte de nuestro corazón, de nuestra mente, y nos transforme, Señor, de esa forma en la cual vos querés transformarnos, Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes me gustaría, porque si nosotros hablamos de lo que tenemos que hacer, pero no hablamos de otras cosas, por ahí lo único que hacemos es dar ley, ¿no? Nosotros hablamos los 3 primeros capítulos, les vuelvo a repetir, ¿no? Del poder que tenemos como cristianos para poder cambiar, ¿no? Nosotros tenemos que tener cuidado de no dar ley, quiere decir, bueno, ahora sos cristianos, tenés que hacer esto, ¿no? Y a veces nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Caemos en el legalismo. Dios tiene, primero, por eso Pablo, cuando escribió Efesios, lo primero que hizo en los 3 capítulos primeros, ¿no? Fue mostrar el poder que tenemos como cristianos. Nuestra posición, ¿se acuerdan? Que somos herederos, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, que tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿no? Que podemos ser renovados en el hombre interior por su Espíritu, que podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Para poder vivir la vida cristiana verdadera es necesario todo eso. No se puede vivir la vida cristiana solamente queriendo obedecer. Hoy estaba viendo un poquito, ¿no? ¿Se acuerdan? Pablo en Romanos, estaba viendo un poquito en Romanos 7, 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, ¿cuántos cristianos hay que están en esta condición? Pablo acá Pablo no vivía en esa condición. Pablo está contando lo que le pasó a él cuando recién conoció al Señor, ¿no? Él está haciendo, ¿no? Pero ¿cuántos cristianos hoy en día hay que no pueden vencer el pecado, ¿no? ¿Cuántos cristianos hay que quieren vivir una vida diferente pero no pueden, ¿no? Pablo acá está hablando de su experiencia, ¿no? Él quería portarse bien, pero veía dentro de sí una ley, que era la ley del pecado, que por más que él quería portarse bien, no podía, ¿no? Y
Después Pablo empieza a narrar en el capítulo 8 la experiencia de la santificación, ¿no? Que después vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero es necesario que primero, les vuelvo a repetir, antes de aprender Efesios 4, 5 y 6, necesitamos no aprender, sino experimentar Efesios capítulo 1, 2 y 3. ¿Cuántos de nosotros tenemos toda la plenitud de Dios? Estamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos a Jesús habitando como dueño de nuestra vida, ¿no? ¿Se acuerdan que la palabra habitar quiere decir habitar como dueño, no como un visitante? ¿Cuántos de nosotros tenemos, como decía, ¿no?, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios? ¿Cuántos sentimos el poder de Dios, como que dice, ¿no?, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿no? A Él sea la gloria, ¿no? ¿Cuántos de nosotros experimentamos ese poder, ¿no? El poder de Dios, que hace no solo lo que le pedimos, sino que hace más todavía de lo que le pedimos. Y se acuerdan que cuando habla de esto, Pablo no está hablando de que si yo le pido una bicicleta, Dios me va a dar una moto, ¿no? Porque muchos lo usan en este texto, ¿no? Dios es poderoso para hacer más abundantemente, y si le pido un auto modelo 95 me va a dar un 0 kilómetros, ¿no? Acá está hablando de cambiar la vida. No está hablando de cosas materiales, está hablando del hombre interior, ¿no? Y dice Pablo que si nosotros le pedimos a Dios y lo dejamos a Jesús habitar dentro nuestro como dueño y empezar a ver, ¿no? Porque Jesús como dueño empieza a recorrer nuestra casa, ¿no? Y empieza a ver lo que hay por medio de su palabra también, ¿no? Jesús empieza a ver y dice, esto no me gusta, esto no me gusta. ¿Cuántos pueden cambiar así cuando Dios le dice algo, por ejemplo? Primero una cosa, ¿no? ¿Cuántos cuando Dios le dice que algo está mal, le hacen caso? ¿No? Porque para entrada. ¿Sabe que una de las cosas más importantes que se tiene que tener para cambiar es esto que Pablo tenía en Romanos 7, desesperación por cambiar? La persona que no está desesperada por cambiar, que no quiere cambiar, nunca va a poder experimentar un cambio porque no tiene ganas de hacerlo, ¿no? Cuando nos desesperamos por nuestra condición, como Pablo, ¿no?, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Recién ahí ese es el primer paso para poder cambiar. Mientras estemos de acuerdo con nuestra actual condición, no vamos a cambiar, ¿no? Si nosotros estamos, sí, yo la verdad que también estábamos hablando un poco de eso, ¿no?, que a veces creemos que Dios nos juzga según un promedio, ¿no? Y decimos, bueno, yo no soy tan bueno como el pastor, pero tampoco soy tan malo como aquel hermano, ¿no? Estoy en el medio, no soy un cristiano, voy a la iglesia, diezmo, a veces le doy la mano al pastor, a veces saludo a algún hermano. Creemos que Dios obra así, ¿no?, tratando de un promedio, ¿no? Tenemos 750, ¿no? Con 750 pasamos. Y Dios no es así, ¿no? Dios hace que en nuestro corazón haya el deseo de tener un 100, un 10, ¿no? Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, los que tienen, si hay algo que hace que se movilice el hombre, es el hambre y la sed, ¿no? No sé si alguna vez pasaron hambre o sed, ¿no? Pero es desesperante, ¿no? Y Jesús dijo, bienaventurado el que tiene desesperación por la justicia, por ser justo, porque van a ser saciados, dijo, ¿no? La persona que tiene de verdad desesperación por ser diferente, esa persona va a poder recibir, va a ser saciada. Acuérdense, sí, una de las cosas importantes para cambiar es primero reconocer que necesitamos cambiar, ¿no? Y si una de las cosas que vamos a aprender en estos capítulos de Efesios que quedan es que Dios quiere no solamente tratar superficialmente con nuestra vida, sino que Dios quiere cambiar todo, ¿no? Dios quiere cambiar nuestras relaciones en la iglesia, Dios quiere cambiar nuestras relaciones en el matrimonio, Dios quiere cambiar nuestras relaciones con nuestros hijos. Dios quiere, el cristianismo es algo que transforma totalmente todas las áreas de la vida, ¿no? Si hay algo que hizo el cristianismo en la iglesia primitiva y que Dios quiere
hacer es cambiar totalmente todas las áreas de la vida. Ahora el asunto es si nosotros queremos, ¿no? Por eso, les vuelvo a repetir, ¿no? Sería bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, y es importante, no sé si leen la Biblia, ¿no? Porque la Biblia, si de vez en cuando, bueno, cuando se hizo el lavacro, no sé si el lavacro, en el tabernáculo había un lugar donde los sacerdotes se lavaban, ¿no? Que era un símbolo de la palabra de Dios, porque los sacerdotes se lavaban las manos y cuando se agachaban así, veían su rostro, ¿no? Veían cómo era. Y ese era un símbolo de la palabra de Dios, y se hizo con espejos de bronce, ¿no? O sea, las mujeres tuvieron que donar sus espejos, no me acuerdo si era de bronce, pero era con espejos, ¿no? Porque era un símbolo, ¿no? Por medio de la palabra de Dios nosotros vemos nuestra verdadera condición, ¿no? Y nosotros, Pablo va a hablar un poquito de eso, ¿no? De la necesidad que tenemos de ver nuestra verdadera condición y de poder cambiar nuestra forma de pensar. El otro día cuando predicó Guille, ¿no? El Guillermo, habló de eso, ¿no? De la inteligencia espiritual, ¿no? De que la inteligencia espiritual no es como la inteligencia del mundo, ¿no? Y nosotros, Dios quiere que seamos inteligentes espiritualmente. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes me gustaría que hablemos, que repasemos un poquito lo que vimos el otro día, ¿no? El otro día habíamos hablado de cómo son la gente que no es creyente, ¿no? La gente, los no cristianos, dice que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad, ¿se acuerdan? Es cosas fugaces, de corta duración, algo pasajero, algo vacío, algo infructuoso, sin verdadero valor o ilusor, algo ilusorio. Vieron que la gente, las cosas vanas, la vanidad tiene la virtud de hacer creer a la gente que es importante eso. Vieron que hay gente que vive toda su vida queriendo tener cosas, ¿no? Y parecería que lo más... Para colmo vemos la tele, ¿no? Y la tele nos dice que tenemos, para ser felices tenemos que tener el auto, el último auto. Para ser felices tenemos que tener, ¿no? Compramos un celular, el XP238, y en la tele dan el XP239. Y nos queremos matar porque compramos hace una semana y salió justo ese, ¿no? Y si no, yo no voy a ser feliz hasta que no tenga el 239, ¿no? Nos hacen... Y eso es algo ilusorio, algo que nos hace creer que cuando lo tengamos vamos a ser felices, ¿no? Eso es lo que dice Pablo, no andan en la vanidad de la mente, en cosas que de verdad no sirven, ¿no? Nosotros como cristianos conocemos lo que de verdad sirve, ¿no? Dice que los no creyentes tienen la mente entenebrecida, o sea que está oscurecida, que están en tinieblas, que no ven, que son ciegos espirituales. Después dice Pablo que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, o sea que no tienen vida espiritual, no toman en cuenta a Dios para nada, no como nosotros, ¿no? Para nosotros Dios es lo más importante, ¿no? No sé si usted se levanta a la mañana y le entrega el día a Dios y dice, Dios, voy a hacer lo que vos quieras, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen el corazón endurecido, encallecido. La palabra endurecido, porosis, quiere decir encallecido, ¿no? El corazón cauterizado, ¿no? De tanto acostumbrarse a hacer el mal, ya no les duele más cuando hacen las cosas mal. Y después dice que perdieron toda sensibilidad, ¿no? Habla de la sensibilidad espiritual, pero también perdieron la sensibilidad moral, ¿no? Primero no tienen sensibilidad espiritual porque, no sé si alguna vez trató de hablarle a una persona que no es creyente sobre las cosas espirituales, ¿no? Pero es como que no le entra, ¿no? Porque dice Pablo que las cosas espirituales son para los espirituales, porque se tienen que discernir espiritualmente, ¿no? Por eso dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, la gente que no es creyente nunca va a entender, ¿no? Por eso a veces, veo que a veces nosotros estamos entusiasmados con algo, por ahí le contamos a alguno de nuestra familia y nos dicen, por eso, tanto lío, ¿no? Para nosotros es re importante porque a nosotros nos interesa lo espiritual, pero las personas que no son creyentes no tienen sensibilidad y tampoco tienen sensibilidad en cuanto a lo moral, ¿no? Por eso dice que viven una vida conforme a sus propios deseos, ¿no?
Y después Pablo dice que nosotros no aprendimos así de Cristo, ¿no? Nosotros no aprendimos, hoy en día, como les decía, ¿no? Hay lugares donde por ahí se habla mucho y se le da mucha importancia a cosas vanas, ¿no? Se hace que el creyente viva queriendo tener un... No es que esté mal, ¿no? No es que esté mal querer tener una mejor casa o tener un mejor auto, pero el problema es cuando todo el tiempo se está hablando de eso nomás, ¿no? Y a veces puede pasar, ¿no? Que hay creyentes que tienen la esperanza puesta en algo material, ¿no? Que tienen la esperanza puesta en vanidades, en cosas que... Yo me acuerdo cuando era adolescente, joven, ¿no? Todavía me acuerdo, hace tanto. Y me acuerdo que yo trabajaba toda la semana para el sábado, ¿no? ¿Se acuerdan? El sábado era el sábado la rompo, ¿no? Y después el sábado nos tomábamos, ¿no? Hasta la presión. Y después el domingo a la mañana, al mediodía, cuando nos despertábamos con dolor de cabeza, todo, nos preguntábamos, ¿y esto era todo? Pero ¿qué pasaba el lunes? De nuevo empezamos, este sábado de nuevo, y nos preocupábamos por eso, ¿no? Porque son cosas que no, cosas vanas, ¿no? Por eso se llama algo vano, ¿no? Algo que de verdad nos satisface. No sé si alguna vez planificó algo, ¿se vieron cuando dicen, no, voy a empezar a juntar para comprarme esto, ¿no? Y está meses juntando para comprárselo, y cuando lo compra lo tiene ahí, y esto era, ¿no? Porque a veces ponemos nuestra esperanza en eso, ¿no? Cuando pueda terminar mi casa, cuando pueda comprarme, no sé, la tele de 55, o cuando quiera... Y después cuando lo tenemos, a las 2 o 3 semanas ya nos acostumbramos, y es lo mismo que ver una de 14, ¿no? Porque son cosas vanas, cosas que no dan felicidad en serio. Nosotros como creyentes conocemos lo que de verdad da felicidad, ¿amén? Y no estamos ajenos. Por eso Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿No? Acá Pablo lo que dice es que si hay un estudio importante que tenemos que tener como cristianos es aprender a conocer a Jesús. Vieron que dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿no? La materia más importante, eso también habíamos hablado el otro día, pero es, nunca pierde, ¿no?, el valor de volver a repetir esto, ¿no? De que lo más importante que nosotros tenemos que conocer en la iglesia, la materia más importante, si lo podemos llamar así, porque Pablo acá está hablando como en una escuela, ¿no? Está diciendo... Vieron que en la escuela hay materias, ¿no? Bueno, Pablo dice, la materia que tenemos que aprender es Jesús, ¿no? Lo más importante acá, si se tiene que recibir de algo en la iglesia, es el conocimiento de Dios, ¿no? Pablo, en el Antiguo Testamento, Dios decía, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, ¿no? O sea, lo que más quería, él decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No se refería a conocer la ley o conocer la Biblia, se refería a que no conocían a Dios, ¿no? Pablo decía, yo me propuse no saber nada, ¿se acuerdan cuando hablaba a los corintios? Sino a Cristo. Cuando fui a hablarle de ustedes, no le fui a hablar con palabras vanas, de humana sabiduría, sino le fui a hablar de Jesús. No conocía nada sino a Cristo y a este crucificado, ¿no? Pablo sabía que lo más importante, el tesoro más grande que tenía él para darle a los corintios era Jesús, ¿no? Después, en esta materia tenemos un maestro, dice, ¿no? Pablo dice, a ver, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea que el maestro que nos enseña a conocer a Jesús, ¿quién es? Jesús mismo, ¿no? ¿Se acuerdan? El otro día habíamos hablado de que Jesús, cuando habló de que Él era el buen pastor, Él decía que las ovejas de Él oyen su voz y la conocen, ¿no? Nosotros como creyentes tenemos que aprender a conocer a Jesús y tenemos que aprender cuando alguien... ¿Vieron cuando alguien le habla y no cierra lo que está diciendo? ¿No? Porque Dios no es la voz de Dios, no es Dios, ¿no? Las ovejas, ¿se acuerdan? También habíamos hablado que los pastores en Palestina no iban atrás de las ovejas, sino que iban adelante, iban silbando, iban hablando, y las ovejas escuchaban la voz del pastor
y lo seguían, ¿no? Y que cuando por ahí se juntaban varios rebaños en un lugar, porque había pocos espacios, ¿no?, para pastar, después se ponían los pastores uno en cada punta y empezaban a hablar, y cada ovejita iba para su pastor, ¿no?, porque la conocían, ¿no? Así nosotros también tenemos que aprender a conocer la voz de Dios, cuando Dios nos habla. O sea, tenemos acá una materia que es Jesús y tenemos a alguien que nos enseña que es Jesús mismo, ¿sí? Por eso tenemos que aprender no solo a conocer a Jesús, sino a mantener una relación personal con Él. Otra pregunta, ¿no? ¿Cómo está su relación personal con Dios? ¿Cómo está su vida cristiana? ¿No sabe? Le vuelvo a repetir, lo más importante que tenemos como cristianos es conocer a Jesús y tener una relación personal con Él. Jesús no vino a enseñar de Dios, sino que vino a mostrar cómo es Dios, ¿no? Dice, vamos ahora a empezar un poquito, ¿no?, con el versículo 22. ¿Cuántos alguna vez se cayeron a...? Yo me acuerdo cuando era chiquito una vez, era en invierno, ¿no?, y me caía una... ¿Cómo se puede decir? Una cuneta. Iba a decir una zanja, pero que era feo. Una zanja con agua podrida, ¿no? Y me quedó un olor encima, ¿no?, y tenía un montón de ropa puesta, ¿no? Así que, ¿qué hay que hacer? Cuando ya no da más el olor. Si iba a mi casa, me empezaba a sacar, ¿no? Me sacaba primero la campera, cuando era invierno, ¿no?, el pullover, la remera manga corta, la manga larga, esto, lo otro. Bueno, y Pablo empieza a hablar acerca del viejo hombre y empieza a decir que de esta forma nosotros nos tenemos que ir deshaciendo de él. Ahora, le digo una cosa, ¿usted puede deshacerse de sus malas costumbres? Así tan fácil como cambiarse de ropa. ¿Por qué Pablo dice que despojarse del viejo hombre? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Para usted es fácil como cambiarse de ropa? Pablo acá daba, ¿se acuerdan? En Romanos dice, yo no puedo. Miserable de ti, ¿quién me librará? ¿No? Pablo estaba hablando de la situación en que está el creyente a lo primero, cuando recién conoce al Señor. Cuando nosotros conocemos al Señor y Dios nos empieza a hablar por medio de la Biblia y nos empieza a decir cómo tenemos que comportarnos, a lo primero por ahí creemos que cambiamos, ¿no? No sé si le pasó a usted, ¿no? Por ahí dejamos de decir malas palabras, cambiamos algunas cosas, pero después vemos que hay cosas que no podemos dejar, ¿no? El carácter, hay mucha gente de ver cosas que no se tienen que ver, ¿no? Hay mucha gente que vive atada, ¿no?, a internet, a un montón de cosas que están mal y que sufre, ¿no?, porque no puede dejarla. Y está en la situación de Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿no? Dice así, como dice, ¿no?, el 27-25 de Romanos, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay mucha gente que está así hoy, ¿no?, que con la mente quiere servir a Dios, quiere ser santo, quiere vivir una vida diferente, pero con la carne sirve a la ley del pecado, no puede. Por eso necesita, ¿saben que nosotros en la Iglesia Pentecostal de Santidad tenemos la segunda doctrina base, la segunda, que se llama santificación, ¿no? ¿Saben que para poder tener victoria sobre el pecado necesitamos que Dios obre con nuestro viejo hombre, ¿no?, con nuestra vieja criatura? Nuestra vieja criatura tiene que morir, ¿no? Y eso lo hace Dios, no nosotros. Tenemos que pedirle a Dios porque nosotros no podemos cambiar. Por eso dice, ¿no?, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando nosotros queremos cambiar por nosotros mismos, a que no saben quién es el que quiere cambiar. El mismo viejo hombre. ¿Y el viejo hombre cómo está? Está viciado por deseos engañosos. No puede cambiar. El viejo hombre no se puede arreglar. Del viejo hombre tenemos que despojarnos. No podemos... Vieron que la mayoría de las religiones, o por ahí cuando uno... Vieron que se dice que cuando uno va preso, lo que se quiere hacer no es castigarlo, sino regenerarlo, ¿no? Pero sabe que el hombre no puede cambiar. Nosotros no podemos cambiar por nosotros. Necesitamos
que Dios obre en nosotros con la segunda obra de gracia, ¿no? Que es la santificación, que nuestro viejo hombre sea crucificado. Por él, como Pablo decía, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? El nuevo hombre del que habla la Biblia es Jesús mismo. ¿Se acuerdan? Pablo en Romanos 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Amén? O sea, lo que Pablo dice que, si uno lee Romanos 7 y 8 juntos, lo que quiere decir Pablo es que para el primer proceso de santificación, que es en nuestra doctrina dice que es la parte negativa, porque es una parte dolorosa, ¿no? Por eso dice que es negativo, no es porque sea malo, sino porque nosotros queremos ser mejores, pero no podemos, ¿no? Así que necesitamos que el Espíritu Santo crucifique nuestra vieja criatura. Necesitamos, ¿y cómo se hace eso? Dios lo hace, ¿sí? Tenemos que pedirle a Dios que Dios haga eso en nosotros. Pero nosotros tenemos que desearlo, porque vieron que dice los que son de la carne. O sea, nosotros como creyentes a lo primero tenemos las dos naturalezas, ¿sí? ¿Cuál está gobernando en nosotros? ¿No? Los que son de la carne, y está hablando de a cristianos, no le está hablando a mundanos. Los que son de la carne, ¿qué piensan? En las cosas de la carne, ¿no? Y los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Para ser santificado, la primera cosa que hay que hacer es desear ser santificado. Es no estar, por eso le decía, no, es no estar conforme con la situación actual en la que estoy. Estar como Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Necesitamos que Dios, por medio, el ministerio del Espíritu Santo es convencer de pecado, ¿no? No solamente al mundo, ¿no? Dios obra en el mundo, lo convence de pecado, pero también en el creyente. El creyente es el que pone convicción de pecado, ¿no? El que nos dice, no sé si alguna vez le pasó que el Espíritu Santo le habló con algo que está haciendo y por ahí lo estaba haciendo por mucho tiempo y de golpe le dijo, cortala, porque ¿no? Y ahí Dios, uno se da cuenta que es, ¿no? Y hoy uno puede dejar cosas que no podía dejar. Porque si no, no podemos. Porque por eso Pablo lo puede decir tan simple acá, no dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Quién puede así tan fácil, ¿no? Como quien se cambia de ropa? Solamente una persona que tiene al viejo hombre ya dominado. No uno, sino Dios por medio del Espíritu Santo, ¿no? Por eso tenemos que llegar a poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuánto le gustaría llegar a ese estado, no? Amén, amén. Pero le vuelvo a repetir, ¿no? Por eso empecé diciendo eso que dijimos al principio, ¿no? Es necesario tener ganas. Es necesario que el Espíritu Santo obre con poder en nuestro hombre interior, ¿se acuerdan? Por eso Pablo, antes de empezar a decir lo que tenían que hacer, les dijo lo que son, ¿no? El lugar donde están, la posición, ¿no? Primero necesitamos saber nuestra posición. Nosotros somos escogidos de Dios. Nosotros somos predestinados para ser santos. No es que yo voy a ser santo porque yo soy bueno, sino porque Dios decidió allá en la eternidad pasada que yo decidió hacer un plan para mí, un destino, y ese destino era que yo sea santo. Y allí no está hablando de la santidad imputada, no la santidad de Jesús en mí, sino que está hablando de la santidad impartida, ¿no? Dios quiere hacerme santo, porque dice que Dios quiere hacerme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y es Dios el que lo hace, ¿no? Así que si nosotros sabemos todo eso, podemos echar todas nuestras cargas en Jesús y decirle, Señor, yo no puedo, pero vuelvo a repetir, es necesario
que estemos en esa situación de desesperación. ¿Cómo hace Dios que estemos desesperados? Por medio de su palabra, ¿no? Por eso necesitamos, porque estamos acostumbrados a algunas cosas, ¿no? Pablo va a empezar a hablar de cosas que son comunes en los creyentes, lamentablemente. Primero Pablo dice, ¿no?, que cómo son los no creyentes, pero Pablo dice, no anden más como esos. Porque debe ser que había algunos creyentes en Éfeso, no acá, que andaban así, estos pecadores efesios, ¿no? Pablo les dice que no anden más como una orden, ¿no? En una parte Pablo dice, ya baste la vida pasada para hacer lo que querían, ¿no? Ahora tienen que empezar a cambiar. Ahora, nosotros necesitamos leer la Biblia, necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza y nos diga, como les dije, ¿no?, alguna vez le pasó que usted estuvo luchando con algo por muchos años y de golpe Dios le dijo, no me gusta lo que estás haciendo. Porque nosotros nos acostumbramos, ¿no? ¿Cuántos saben que, por ejemplo, decir malas palabras está mal? ¿Cuántos saben que hablar mal de un hermano está mal? ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos acostumbramos, ¿no? Ahora, si viene Dios y nos dice, ¿no?, por medio del Espíritu Santo, y nos da la convicción de que está mal, ¿no? ¿Cuántos no se pueden despojar de algo? Pídale a Dios que Dios le muestre, ¿no? Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Está viciado quiere decir que está corrompido, depravado y sin remedio, ¿no? El viejo hombre no. Y Pablo dice despojaos. La palabra despojado quiere decir despójense en ustedes mismos. Acá es donde empieza la parte que le corresponde al ser humano. Yo decido. Por eso Pablo dice despójense, porque Dios lo que hace en nosotros es obrar en nuestra vieja criatura, pero después Dios quiere que nosotros decidamos. Yo decido despojarme del viejo hombre. Pablo después va a empezar a dar una lista de cosas, ¿no? Como de poder, si lo comparamos con la ropa, va a decir, sáquense esto y pónganse esto. No va a empezar a decir, sáquense el viejo hombre y pónganse el nuevo. ¿Qué hace usted cuando se cae en una zanja podrida y le queda toda la ropa con mal olor? O cuando va al campo y justo hay un zorrino, ¿no? Y vieron el olor feo y justo le marca su territorio en la ropa. No sé si pasó alguna vez, pero lo primero que hace cuando llega a la casa que es sacarse toda la ropa. ¿Y qué hace? ¿Se pone la ropa así nomás o se baña primero? Se baña, ¿no? Bueno, Pablo dice, ¿no? A ver, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso quiere decir bañarse, ¿sí? Sacarse todas las ideas que no son cristianas. ¿Saben por qué? Hay un texto en 2 Corintios que dice, las armas de nuestra milicia, ¿se acuerdan? No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan, ¿se acuerdan?, contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Está diciendo que a veces nosotros tenemos excusas para no cambiar, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales, tenemos el Espíritu Santo, ¿no?, que obra para destruir esa fortaleza. Las fortalezas son todas las excusas que tenemos para seguir pecando. No es tan grave, pero él me hizo primero, él me ofendió primero, él fue el que empezó, él no me mira a mí, él no me saluda. Pero esos son argumentos, ¿no? Es como que Pablo comparaba, ¿no?, un ejército sitiando una ciudad con un muro gigante, ¿no? El muro son todas nuestras excusas, ¿no? Yo no puedo. ¿Cuántas veces? Yo traté un montón de veces y no pude. ¿Sabes cuánto hace que cargo con el mismo pecado y no pude cambiar? No es tan grave un chistecito, podemos hablar de eso, Pablo habla de eso, un chistecito de mal sentido. ¿Vieron que a veces en la iglesia se cuentan chistes de doble sentido? ¿No? En otras iglesias, en Éfeso pasaba, unos degenerados. Entonces pero ¿qué mal hace? Vos porque sos un legalista, ¿no? Tenemos de todo, ¿no? Por eso Pablo dice que todas esas cosas van formando una muralla
Y dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo para destruir esas murallas, derribando argumentos y todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo. Una vez que se tomaba la ciudad, ¿qué se hacía? Se agarraba a toda la gente de la ciudad y se lo llevaba cautivo, ¿no? Y dice, llevando cautivo todo pensamiento, todo lo que pienso, a obedecer a Jesús. Todo va para obedecer a Jesús. Listo, se terminó lo que yo quiero, todo pensamiento a obedecer a Jesús. A veces necesitamos, ¿no?, que Dios destruya nuestros argumentos, ¿no? Toda nuestra gran montón de excusas, ¿no? Y eso es lo que dice, ¿no? Pablo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos leer la Biblia, hermano. Pablo decía en Romanos 12, ¿se acuerdan? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿cómo nos transformamos? Por medio de la Biblia. La Biblia va transformando nuestro entendimiento. Y cuando cambia nuestro pensamiento y nuestro entendimiento, cambia nuestra forma de ser. Si nosotros creemos que no está mal determinada cosa, nunca la vamos a dejar. ¿Vieron que hay un dicho que dice cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de ser, de comportarte? Dios quiere hacer eso, Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. Pero nosotros, ahí en el mundo se dice que nosotros podemos cambiar, ¿no? Pero acá en la Biblia Dios nos dice que es una obra entre Dios y nosotros. Nosotros leemos la Biblia y le pedimos a Dios, Dios, escribí esa ley en mi corazón, escribí la ley en mi mente. Señor, yo quiero, ayudarme, que haya en mí el deseo, porque a veces no tenemos deseo de despojarnos del viejo hombre, porque tenemos rencores, porque tenemos bronca, porque tenemos cosas que no queremos dejar. Y tenemos que leer la Biblia y dejar que la Biblia nos convenza. ¿Sí? Por eso, le vuelvo a repetir, ¿no? Es complicado porque si leemos Efesios, todo lo que dice de acá en adelante, yo hoy pensaba decir, bueno, si usted no quiere, no escuche más, no venga más, porque es mejor no saber. ¿No? A veces. Es una forma de decir, ¿no? Al contrario, ¿no? Sepa. ¿No? Pero Santiago también decía, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ahí quería decir, no quieran saber mucho porque van a incurrir en una mayor condenación. Cuando uno más sabe, más se le exige, ¿no? Y ahí estamos todos, ¿no? Morimos todos. Yo mientras estoy hablando de esto estoy pensando en mí, ¿no? Porque todo, a veces nosotros somos campeones, ¿no?, en hablar, ¿no?, y en acusar. Pero, ¿se acuerdan? Hay un dicho que dice que cuando nosotros acusamos a alguien con un dedo, hay 3 dedos que nos acusan a nosotros, que nos están señalando a nosotros, ¿no? Es bueno saber eso también, ¿no?, que a veces los que predican y los que enseñan también tienen que... Y mientras estoy hablando, Dios me está... ¿Saben? El cristianismo es algo profundo que cambia totalmente la forma de pensar de las personas. Y como fruto de ese cambio hay una transformación total en la conducta, ¿no? El creyente es un ejemplo, ¿no? Todos lo ven como un ejemplo de buena conducta. La palabra de Dios transforma nuestros pensamientos. Primero Dios obra en las cosas que con nosotros consideramos graves, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros vinimos al Señor, primero nos dijeron que está mal el adulterio, pero después también Dios nos dice que está mal los chistes de doble sentido, las malas palabras, el enojo prolongado, no ocupar el tiempo correctamente. Pablo habla de todo eso en Efesios. ¿Qué le parece? ¿Seguimos o mejor lo dejamos? Vamos. Las malas relaciones familiares, Pablo habla de eso también, ¿no? Pablo dice en el 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Pablo nos dice que es nuestro deber leer la Biblia y amoldar nuestros pensamientos a ella y no al contrario. Hoy en día hay mucha gente que busca textos en la Biblia para amoldarlos a sus pensamientos, ¿no? Pero la Biblia dice todo lo contrario, dice que nosotros tenemos que leer la Biblia y todo lo que pensamos amoldarlo a lo que Dios dice. Otra de las cosas que también enseña esto es que el cambio viene desde adentro, ¿no? Vieron que a veces hay mucha gente que cambia, pero cambia por un tiempo, no sé si
gente que viene a la iglesia y no hay, pero el problema es que nosotros necesitamos un cambio interior, porque ¿qué vale de que nosotros no veamos cosas que no deberíamos ver si en nuestra mente tenemos ganas de verlas? ¿No? ¿Qué vale que nosotros no critiquemos si nuestra mente está criticando? ¿No? Tarde o temprano vamos a hacer lo que hay adentro nuestro, ¿no? Dios quiere cambiar el pensamiento, por eso Dios quiere un cambio interior, por eso Pablo decía que seamos fortalecidos en el hombre interior, porque el cambio que Dios ofrece es un cambio desde adentro para afuera, desde acá de la mente, porque no sirve de nada querer cambiar porque la religión, yo no lo hago porque Dios no me lo permite, no sirve de nada eso, sino que Dios quiere hacer que no digamos malas palabras. Es un ejemplo, ¿no? Porque yo no tengo ganas de decirlo, no porque está mal. Dios obra en nosotros, ¿no? Cambiando nuestra forma de pensar. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Vieron que dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros? No un poquitito, no una perlita bíblica. ¿Se acuerdan cuando estaban las perlitas bíblicas? A ver qué me va a decir el Señor. Y sacamos. ¿Para cómo las perlas bíblicas eran todos textos lindos? ¿No? Pues seguí adelante que vas a estar mejor. ¿Sí? Haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. ¿No? Nunca un palazo, ¿no? Nunca. Pero dice, la palabra de Cristo muere en abundancia. Dios quiere que leamos la Biblia, ¿sí? Y si no les gusta leer la Biblia, yo me acuerdo una vez un hermano, llegué a la iglesia y estaba sentado en la cocina con la Biblia abierta así y dormido. Y él decía, no, yo tengo que leer la Biblia, tengo que... Y se autoobligaba a leer la Biblia, ¿no? Y se dormía. ¿No? Tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude en esto también, ¿no? Señor, ayúdame a amar tu palabra. El otro día estábamos leyendo el Salmo 119, un salmo más largo, ¿no? Y habla todo de la palabra de Dios. Y David, no sé si lo escribió David, cada rato dice, Señor, ayúdame a amar tu palabra, ¿no? Ayúdame a desear tu palabra, ¿no? A desear tus caminos, ayúdame a desear la santidad, porque se nota que él también tenía problemas, ¿no? Pero él decía, Señor, que no sea que obedezco la palabra solamente porque hay que obedecerla, ¿no? Sino que ame, ¿no? Que entienda el propósito de la palabra, porque Dios cuando nos prohíbe algo no nos prohíbe solamente porque no quiere, como el mundo, ¿no? El mundo cree que Dios es una persona aburrida, que quiere que todos seamos aburridos, ¿no? Que no disfrutemos, ¿no? Dios cuando nos prohíbe algo es porque tiene un propósito, por algo lo hace, porque está tratando de salvarnos de algo que nos va a hacer peor, que nos va a hacer mal, ¿no? Y si, por eso el salmista decía, no, ayúdame no solamente a obedecer tu palabra, sino a amarla, a entenderla. Como les decía, no dice, no os conforméis, Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí donde dice entendimiento, usa la palabra no, que quiere decir mente, ¿no? O sea, es importante la mente también, ¿no? Nosotros, nuestro yo es azúcar, ¿no? Nosotros desde que nos levantamos, nuestra mente está pensando, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y si Dios puede lograr cambiar nuestra mente, como les decía hoy, también va a cambiar todo nuestro día, nuestra forma de ser, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? O sea, tenemos que leer la Biblia para renovarnos en el espíritu de nuestra mente, para que comprobemos qué es lo que Dios quiere, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Dios está bien lo que voy a hacer? Y buscamos en la Biblia, ¿no? Y lo hacemos igual, ¿no? Bueno, no, lo hacemos igual. Una vez que conocemos que lo que la Biblia dice es correcto, es nuestra decisión despojarnos de lo malo. Cuando nuestra vieja criatura ya está crucificada, por eso vuelvo a repetir, tenemos que pedirle a Dios que Él haga esa obra en nosotros, ¿eh? Y después como un cambio de ropa. Está bueno, ¿no? Ya Dios nos empieza a decir, mira, esto no me gusta. Listo, Dios, me pongo lo que vos querés, ¿no?
qué lindo es llegar a ese estado, ¿no? Saben que como creyentes lo podemos hacer, ¿no? Podemos estar en ese estado de decidir, yo quiero cambiar, y decidir cambiar. No, el otro día se acuerdan que habíamos hablado un poquito de las excusas que ponemos, ¿no?, para no cambiar. Yo quería aclarar también que yo no quiero decir que el diablo no tiene poder y que todo eso. El diablo tiene poder. Pablo habla en Efesios más adelante, ¿no?, de que tenemos que una lucha contra él. Pero es importante, ¿no? Pablo dice, ¿no?, que una de las cosas más importantes en la guerra es conocer al enemigo, ¿no? Saber las armas que tiene, saber los planes que tiene. Pero nosotros también tenemos que conocer las armas que tenemos nosotros, ¿sí? El poder que tenemos nosotros y los planes que Dios tiene para nosotros. Porque en esta guerra nosotros estamos del lado del más grande, ¿sí? Porque, hermano, es verdad, tenemos que conocer al diablo, pero no para tenerle miedo, sino para darnos cuenta que Dios es muchísimo más grande, que no hay punto de comparación entre el diablo y Dios. No es que, vieron que en la antigüedad se decía que había dos dioses iguales, ¿no? Como el Yin Yang en las religiones orientales, o en la guerra de las galaxias, ¿no? El lado bueno de la fuerza, el lado oscuro y el lado, no sé, claro, no sé qué. Y que los dos pelean y son, no, que uno puede ser dominado por el lado oscuro o por el lado de la luz, no sé cómo. No es así. En este lugar, en esta pelea, está Dios, que es incomparablemente más grande que el diablo, ¿no? Así que es verdad, tenemos que conocer todo lo que Él puede hacer. Él tiene poder, está tratando de destruirnos. Pedro decía que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero también decía, someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo ¿qué va a hacer? Se va a huir, va a decir, a este no puedo, ¿no? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, después que el diablo vio que a Jesús no lo podía, se fue, ¿no? Y nos molestó también por un tiempo, ¿no? Después volvió, pero cuando el diablo ve que a nosotros no nos puede vencer, se va a dar por vencido a él. El proceso es, ¿no?, reconocer, lo que habla Pablo acá es primero reconocer que tenemos un viejo hombre, tenemos la ropa corrupta, corrompida, ¿sí? ¿Se da cuenta? ¿Larga mal olor su vieja criatura? ¿Desea despojarse? ¿Desea sacarse todo eso? Es incorregible y nos corresponde a nosotros despojarnos de él, no a Dios. Nosotros no podemos decir, Dios, sacame a este viejo hombre. Nosotros tenemos que ir. Por eso Pablo dice, despojaos. Acuérdense, Pablo cuando dice despojaos, quiere decir, sáquense ustedes, ¿no? Porque Dios nunca va a pasar por encima de nuestra decisión. Va a hacer, ¿no?, a veces cosas para que nuestra decisión cambie, ¿no? Pero Dios nunca va y si no, por eso es su decisión. ¿Cuántos quieren despojarse de toda esa que está corrompido, ¿no? Corrompido en el griego quiere decir que pudre, ¿no? Que está podrido, y no solamente está podrido, sino que pudre a los demás, ¿no? Y lo que quiere decir es que corrompido también es que no tiene forma de recuperarse. Es algo que ya no. O sea, el viejo hombre ya está, hay que matarlo. Uy, no sé si alguien le escucha, ¿no? Parece que estamos hablando de quieren matar a un hombre grande, ¿no? Un hombre viejo. Primero eso, ¿no? Después dice Pablo que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cómo sabemos qué es el viejo hombre? ¿Cuáles son las costumbres del viejo hombre? ¿Y cómo sabemos lo que es el nuevo hombre, la nueva criatura? Por medio de la Biblia, ¿no? Por eso dice, renovados por el espíritu de vuestro entendimiento, ¿no? De vuestra mente, por medio de la Biblia. Esto es importante. ¿Saben que vieron que nosotros leímos cuando habla de las 5 propiedades o cosas que tienen las personas que no son creyentes, y dice que tienen el corazón endurecido, ¿no? Y que no reconocen lo que está bien y lo que está mal, que andan en tinieblas? ¿Saben que con el tiempo, ¿no? La sociedad va aceptando cosas que están mal, ¿no? Si uno ve hace 100 años, ¿no?, cómo era la sociedad, ve que hoy hay cosas que se aceptan, que hace 100 años no se aceptaban, ¿no?
Y el problema es que a veces nosotros en la iglesia con el tiempo terminamos aceptando esas cosas, ¿no? Hace 100 años no se aceptaba, por ejemplo, estar juntos sin casarse, ¿no? Hoy en día es algo común, ¿no? ¿Y qué pasa con una persona que nació en el mundo? Y como todos, ¿no? Todos nacemos en el mundo, ¿no? Y vivió toda su vida con esas costumbres. Cuando viene a la iglesia, ¿cómo hace para darse cuenta que está mal? ¿No? Por medio de la Biblia, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En el mundo ya se acostumbró a hacer eso y ya no está mal, ¿no? Así que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Por eso dice que tenemos que admitir que la Biblia... Miren, lo peor de todo es tener preconceptos en la cabeza, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos diga lo que está bien y lo que está mal. Porque nosotros somos seres humanos, estamos corrompidos también, ¿no? Cuando recién venimos a la iglesia y no sabemos lo que está bien y lo que está mal. No sabemos. Necesitamos que Dios, por medio de su palabra, nos diga lo que está bien y lo que está mal. Y no poner excusas. No, pero yo lo otro. Pedro también habla de la vestimenta, ¿no? Hoy en día la vestimenta en el mundo no es muy buena, ¿no? Y la Biblia habla de la forma de vestirse también, ¿no? ¿Cómo una persona sabe que está mal determinada forma de vestirse o no? Si en el mundo todos se visten igual, ¿no? ¿Qué tema complicado ese, ¿no? Porque trae muchos problemas a veces en la iglesia, ¿no? Pero bueno, después Pablo vamos a hablar de eso, ¿sí? Tengo un problema. Bueno, Pablo dice que tenemos que renovarnos por medio de renovar nuestra mente, y una vez que nuestra mente está renovada, empezamos a vestirnos con el nuevo hombre, ¿sí? O sea, nos corresponde a nosotros dejar las viejas costumbres y adoptar las nuevas. Y Pablo nos da una lista de cosas que pertenecen al viejo hombre y de las que debemos despojarnos, ¿sí? Acá empezamos, ¿no? Y también nos da una lista de cosas que pertenecen al nuevo hombre y de las cuales debemos apropiarnos y vestirnos, ¿sí? Primero dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Desechar la mentira, ¿sí? El creyente debe ser conocido como alguien que siempre dice la verdad. Y como alguien que cumple siempre la palabra. Porque a veces mentir no es solamente decir algo falso, sino no cumplir con lo que decimos. Eso es una mentira. Quédate ahí, esperame mañana a las 6 estoy. Para como los pentecostales, ¿no? Las 6 de los pentecostales, las 6:30, 7 menos cuarto, ¿no? También saben que el texto se podía traducir así: despónjense de toda falsedad y sean sinceros, ¿no? O sea, mentir a veces es cuando uno es falso, está mintiendo, ¿sabían? Hermano, ¿cómo te vas? ¿Cómo te extrañé? Qué bueno verte. Y damos 2 pasos y lo asesinamos, ¿no? Por dentro de nuestro corazón. Eso es no ser verdadero. ¿Se acuerdan que Pablo, no me acuerdo en qué versículo dice, siguiendo la verdad del amor? ¿Saben que la palabra verdad, la verdad es un sustantivo, ¿no? Pero en griego, agregándole una palabrita, se podía formar un verbo, ¿sí? Es como Google, por ejemplo, nosotros, ¿no? Vieron que Google es un sustantivo, no sé qué quiere decir en inglés, pero nosotros le ponemos la A y la R a lo último y es googlear, pasa a ser un verbo, ¿no? Yo googleo. Bueno, la palabra verdad en griego también se puede hacer un verbo, ¿no? Y cuando dice siguiendo la verdad, se podría decir verdadeando, andando en verdad. O sea, siendo honesto, siendo como de verdad soy, no esconder nada, ¿no? Por eso Pablo dice que tenemos que hablar verdad, y hablar verdad no quiere decir solamente cuando hablamos, sino en todo momento, con nuestra forma de ser,
Le vuelvo a repetir, ¿no? El creyente debe ser conocido en el barrio, en todos lados, como alguien que siempre dice la verdad. No importa la condición en la que estás, ¿no? Siempre tiene que saber cómo decir la verdad también, ¿no? Porque hay gente que no sabe decir la verdad, ¿no? Pero es bueno pedirle a Dios sabiduría, pero nunca es aceptable una mentira. O sea, como les decía, ¿no? Se puede traducir: despójense de toda falsedad y sean sinceros. Sean sinceros, ¿no? Eso es lo primero que dice que tenemos que ser en la iglesia, ¿no? Ser sincero. Ojo, ser sincero. Yo me acuerdo una vez una hermana me agarró en la iglesia y me dijo de todo. Sí, porque yo escuché una predicación que dijo que tenemos que ser sinceros con los hermanos y me asesinó, ¿no? Me dijo, pero ¿qué es esto, lo otro? Y por un lado es verdad, tenemos que, pero si Dios cambia nuestro corazón, esa sinceridad va a ser una sinceridad de amor, ¿no? No una sinceridad de asesinar a medio mundo. La verdad, hermano, que yo no te puedo ni ver ahora, ¿no? Porque, a ver, le digo una cosa, hermano. ¿Cuánta gente en la iglesia hay que hay hermanos que no los pueden ni ver? Pero nadie lo diría, ¿no? Imagínense si diríamos lo que pensamos. Hay una enfermedad, no me acuerdo cómo era, que vi una vez en una serie, ¿no? Así que la persona no puede mentir. Y que, o sea, estaba el hombre así, ¿no? Y veía a alguien mal vestido y lo mataba, ¿no? Porque tenía una enfermedad que no podía, no sé cómo era, ¿no? Pero miren si diríamos lo que pensamos en serio, ¿no? De los hermanos, de la iglesia. Miren si yo podría ver lo que están pensando ahora. No, este no para más, Así que despojémonos de toda falsedad y seamos sinceros, ¿sí? Después dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La palabra airaos, orgizo, que es exasperarse, enojarse, pero casi siempre es pasivamente. Vieron que a veces enojarse, pero no ir y meterle un sopapo, ¿no? A veces el enojo, Jesús se enojó varias veces, ¿no? Cuando entró al templo y vio a los cambistas y vio, ¿no?, todo lo que pasaba y agarró un látigo y empezó a desparramar todo. Hay enojo, hay veces que hay cosas que nos hacen enojar, ¿no? Ahora, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enojo es otra cosa, ¿eh? La palabra enojo es paroigismo, que quiere decir encolerizarse, enfurecerse, ¿no? Arder de ira, ¿no? No es solamente un enojo santo, ¿no? Es cuando ya nos enojamos y ya le tenemos idea y ya no podemos dejar de pensar en eso, ¿no? En la bronca que tenemos. Y Pablo dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? No dejen pasar ese día. Lo que quiere decir acá es eso, ¿no? ¿Cuánto? Acá está hablando de todo, ¿no? Está hablando de la familia, del matrimonio, de hermanos. ¿Cuántos alguna vez durmieron en el sofá? O lo mandaron a la cucha del perro, ¿no? O lo mandaron afuera. ¿Nunca les pasó que En la casa de papá. no? Porque alguien se... Bueno, acá somos todos perfectos. A mí nunca. No, pero me pasó un montón de veces, pero bueno, eso lo borramos. Pero bueno, acá Pablo lo que quiere decir es que no tenemos que dejar que pase el tiempo, porque el diablo se mete en el enojo, ¿sí? El diablo se mete y ese enojo pasa a ser un rencor. ¿Saben? Una de las costumbres muy comunes en los matrimonios es enojarse y después hacer como que no pasó nada. Y no arreglar ese problema que hubo. Y no pedir perdón, ¿no? Vieron que a veces nos mandamos una macana y me voy a acostar que mañana se olvida, ¿no? Y al otro día por ahí ni se acuerda, ¿no? Y empezar. Pero eso quedó, ¿no? Y si no lo arreglamos, el diablo lo va a usar para sacarlo. No sé si... Iba a decir algo que no está bien, ¿no? Pero para bueno, lo digo, pero dicen que las mujeres tienen mucha memoria en esas cosas, ¿no? Y pasan 10 años todo y de repente dicen: ¿te acordás de ese día que vos me hiciste eso? Pero si lo arreglamos, ¿no? Si le pedimos perdón,
Pero el diablo es campeón en meterse en esas cosas, ¿eh? Yo saben que en la iglesia pasa, pero si hay algo que el diablo hace más que nada es en los matrimonios. Si hay algo donde está metido el diablo muchas veces es en los matrimonios cristianos. Por falta de perdón, por falta de sinceridad, por no pedir el perdón en el momento y dejarla pasar. El creyente tiene que tener la mente bien ágil para darse cuenta cuando se manda una macana y no dar vueltas. ¿Vieron cuando nosotros nos mandamos una macana y decimos, sí, perdóname, pero vos también? ¿No? Y esa no es forma de pedir perdón. Porque perdóname, pero fue culpa tuya, ¿no? Y eso no es el perdón, la pedida de perdón verdadero. Tenemos que pedir perdón con sinceridad y arreglarlo cuanto antes, porque si no, es un lugar donde el diablo se va a meter, ¿no? El diablo es vivo. Por eso les decía hoy, ¿no? que nosotros no tenemos que tenerle miedo al diablo, pero tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. Pablo decía, nosotros no ignoramos sus maquinaciones, ¿no? Si nosotros creemos que podemos estar peleados con nuestra esposa o con alguien de la iglesia por varios días, estamos ignorando las maquinaciones del diablo, porque el diablo se va a meter ahí. Así que, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le den lugar al diablo. Acuérdense que al dejar el enojo por un tiempo le estamos dando lugar al diablo. Después dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con las manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se acuerdan? Hurtar no es solamente llevarse algo, porque a veces nosotros condenamos a los que roban, ¿no? A los que a mano armada, a los que... Pero a hurtar a veces, hay un montón de formas de hurtar, ¿no? Por ejemplo, pedir algo prestado, no devolverlo, ¿no? O cuando estamos en el trabajo, hacer tiempo, ¿no? Hay un montón de formas los argentinos no somos famosos en eso, ¿no? De ir al baño más, ¿no? Estamos trabajando y vamos al baño cada rato y nos quedamos como 3 horas adentro y cuando hay un montón de formas, o traernos algo del trabajo, ¿no? Traernos algo sin pedirle al patrón, ¿no? Así que hay muchas formas, pero lo que dice el que hurtaba ya no hurte más, ya no robe más, sino que haga lo que trabaje con sus manos para ayudar a los demás. Ya dejar de pensar en mí mismo, empezar a trabajar, pero trabajar no para estar mejor yo solamente, sino trabajar para ayudar a los demás. Después dicen, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra corrompida es sapros, que es podrida, ¿no? Corrompida y que corrompe, ¿sí? ¿Sabe que esta palabra se puede usar para malas palabras también, para una mala palabra? Pero también puede usarse para cuando uno habla mal de alguien, ¿no? Cuando uno tira abajo a alguien. ¿Vieron? Por eso Pablo dice, ¿no? No digan palabras corrompidas, sáquense de eso, ¿no? ¿Se acuerdan que Pablo? Quítense de ustedes, ¿no? Eso pertenece al viejo hombre. Vístanse, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No tenemos que criticar, ¿no? Hablar mal, sino tenemos que tratar de edificar. Porque a veces con nuestras palabras terminamos corrompiendo a los demás. O sea, eso quiere decir, no solamente, más adelante Pablo se va a encargar de las malas palabras, ¿no? Va a hablar de un montón de cosas, ¿no? Pero acá está hablando de cuando hablamos cosas que corrompen a los demás, cosas que le hacen mal, ¿no? Así que nosotros no tenemos que ser así. No se refiere solo a las malas palabras, sino al chisme, con malas intenciones. Después Pablo dice, ¿no?, de que la conversación del creyente debe ser apropiada y edificante a los oyentes, ¿no? Para que imparta gracia a los que lo oyen. Debe satisfacer las necesidades de aquellos con quienes habla, ¿eh? Las necesidades espirituales. Ahora les hago, ¿no? Impartimos eso cuando hablamos. Por eso Pablo dice, no hablen cosas que corrompan a los demás, sino hablen cosas que los edifiquen, cosas que los bendigan. Amén. Bueno, hasta aquí terminamos el capítulo 4.
Está lindo, ¿no? El capítulo 5 después es... Les vuelvo a repetir, ¿no? Ya terminando, ¿no? Que si nosotros tenemos que tratar de aprender bien Efesios 1, 2 y 3 para tener fuerza, para vencer, para cumplir el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Si no, es solamente un montón de leyes que no vamos a... Nosotros, si somos egoístas, nunca vamos a perdonar de en serio. Si somos egoístas, nunca vamos a dejar de hablar mal de los demás, ¿no? Si somos egoístas, nunca vamos a dejar de chismear, ¿no? De hablar. Pero si Dios obra en nosotros, como Pablo dice en Efesios 1, 2 y 3, vamos a estar dispuestos a cambiar. Y va a ser fácil, ¿no? Es como Pablo dice, ¿no? Despojarse de una ropa y ponerse otras nuevas, ¿eh? Dice que esta ropa nueva es como Cristo, ¿sí? Porque Dios lo que desea es transformarnos a la imagen de Cristo. Así que bueno, el martes que viene, la próxima clase, vamos a hablar de otras cosas que Pablo, ya vamos a comenzar el capítulo 5, y la cosa se pone más fuerte, ¿sí? Cuando Pablo empieza a hablar. Pero les vuelvo a repetir, sí, pidámosle a Dios ayuda para que todo esto que vamos aprendiendo entre en nuestra mente y nos haga cambiar, ¿sí? Nos haga cambiar nuestra forma de pensar. Les vuelvo a repetir, si no cambia nuestra forma de pensar, no va a cambiar nuestra forma de ser. Así que dejemos que la palabra de Dios nos cambie y también quitemos las excusas, Quitemos las excusas. Yo sé que mientras estamos hablando de estas cosas empiezan a surgir las excusas, ¿no? Empiezan a salir, sí, pero vos no sabés dónde estoy yo, sí, pero vos no sabés lo que es mi esposa, vos no sabés lo que es mi esposa, vos no sabés lo que son mis hijos. Pablo y Jesús nos enseñó a que nosotros, en lo que dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos los demás, ¿no? En lo que dependa de ustedes y de mí, tenemos que tratar de estar bien con los demás. Si los demás no están bien con nosotros, cada uno es responsable ante Dios de su actitud. Pero yo tengo que buscar estar en paz con todos. Así que bueno, vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra. Danos gracia para poder poner en práctica todo esto que hemos aprendido, a despojarnos, Señor, de esta vieja criatura, de este viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que dejemos de poner excusas y podamos dejar que tu palabra nos ilumine, Señor, nos muestre nuestra verdadera condición, que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, si es que hay cosas que hay que dejar, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, y que nos dé la fuerza para hacerlo. Yo sé que ese poder, esa fuerza está disponible para nosotros como cristianos. Ayudarnos, Señor, a tener el deseo para que vos puedas obrar, Señor. Gracias por todo, Dios, y te pido que puedas seguir bendiciendo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.